Hola, yo soy Clara. Vivo en España, tierra de prados, playas y hogar de la paella. Me encanta hacer deporte al aire libre y siempre estoy lista para probar cosas nuevas. Esto es Clarasmente. Pasamos nuestros últimos días en Italia explorando ciudades nuevas como Verona. Pudimos visitar la Arena romana, donde ahora se hace ópera, probar postres nuevos como el gelato afogado, que significa algo así como helado ahogado en café. Disfrutamos del placer de caminar perdidos por la ciudad, encontrando plazas y rincones nuevos. Visitamos el famoso balcón de Giulietta y nos paramos en cada cafetería. También pudimos explorar un poco el campo y correr entre viñedos y árboles frutales. Disfrutar de días de tormenta y paisajes tan espectaculares como el que os dejo aquí. Descubrimos el lago di Garda, un lago natural entre montañas, paraje espectacular que realmente merece la pena visitar. Hicimos un picnic, jugamos a las palas y pasamos realmente momentos muy bonitos y muy divertidos. Por supuesto, probamos la comida local. Y nos perdimos entre senderos buscando el sitio perfecto para acceder al siguiente lago. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy, después de tener a diferentes invitados y a diferentes personas hablando sobre su experiencia aprendiendo español, tenemos el privilegio de tener a mi mayor inspiración en cuanto al aprendizaje de idiomas, que es Carson, mi novio y desde hace poco mi marido, que nos va a contar un poco su experiencia aprendiendo idiomas y en este caso aprendiendo español. Bienvenido, Carson. Gracias. Hola a todos. Y pues nada, cuento un poco en general, ¿no? Sí. Pues yo diría que comencé todo un poco más tarde que muchas personas en Europa, porque en Estados Unidos creo que es menos común aprender otro idioma. Creo que en inglés pensamos que eso es suficiente y que no hace falta aprender otra cosa, aunque hay mucha gente obviamente que habla otro idioma también en Estados Unidos, pero simplemente que no sé, si no naces en una familia que habla otro idioma, no es tan común. Entonces yo empecé con 26 años o así, por experiencias de la vida, por una exnovia que tuve en ese momento. Y la verdad es que ha sido una experiencia transformadora, yo creo, para mi vida. Aprender otro idioma, a nivel mudarme de país, obviamente, y estar en España, vivir otra cultura, pero también de perspectiva, de mente, de forma de pensar, de forma de expresarme. Nuevo vocabulario obviamente también y muchas formas de ver la vida de otra forma. Sí, para tener un poquito de contexto, bueno, Carson es nativo de Estados Unidos, de la zona del estado de Texas, de Texas, y bueno, él habla un poco también de la perspectiva de ser nativo inglés, de lengua inglesa, en este caso el inglés de Estados Unidos.
que como es la lengua común en la que todos nos comunicamos, hay quizá menos necesidad, menos urgencia de aprender una segunda lengua para poder comunicarte con el mundo. En el caso de España, siempre aprendemos o inglés o francés o los dos o alemán en el instituto, porque es algo que casi es un requisito básico para poder trabajar, para poder desenvolverte en el mundo. Y entiendo que las personas de habla inglesa tienen menos presión y tienen menos esa necesidad de aprender una lengua nueva. Es interesante porque Carson, en este caso, empezó a aprender español, su segunda lengua, mayor, con 20 y pico años, cuando en general, por ejemplo, en España o los países europeos, empezamos a aprender una lengua nueva muy temprano. Pero tengo que decir que para él eso fue un cambio radical en la vida, porque empezó a aprender español, se mudó a España dejando atrás su vida, su rutina, su día a día, su zona de confort, evidentemente, y se mudó al otro lado del mundo. Y una vez en España, en Europa, no solamente habla español, sino que también aprendió a hablar italiano, y también ahora está aprendiendo a hablar francés, y podemos decir que de hecho ya hablas bastante bien francés. Bueno, más o menos. Vamos mejorando. Entonces, bueno, un poco en ese hilo, entiendo que el inicio de empezar a hablar español fue por una situación personal, tener una novia mexicana en este caso, y tener un poco la necesidad o las ganas de comunicarte con su familia y con ella de una forma quizá más íntima o, bueno, de otra forma. Pero al fin y al cabo el aprender español ha catapultado muchos otros cambios en tu vida. ¿Cómo ha sido mudarte a España? ¿La primera vez que llegaste a España y comunicarte en español? Desde el principio creo que aprender español y empezar a entender cosas fue mágico. Para mí creo que fue una experiencia que nunca me voy a olvidar de eso, obviamente, y creo que llegar a España fue realizar también el sueño de llegar a otro país donde toda la gente hablaba el idioma que estabas buscando, ¿no? Porque en Estados Unidos, cuando empiezas a entender, te das cuenta también que hay mucha gente que habla español y lo escuchas mucho más de lo que hubieras imaginado antes, ¿no? Y luego, cuando antes fue sonido, cuando empiezas a aprender, se convierte en otra cosa, ¿no? Se convierte en música, en cultura, en personas y en algo que puedes entender. Eso es algo increíble, y creo que cuando hice el cambio a España, creo que fue también mágico en el sentido de que por caminar por la calle o simplemente estar en un bar o coger el metro, todo el mundo estaba hablando otro idioma, otra cosa que yo quería escuchar. Entonces empecé a prestar mucho más atención a todos los detalles de las personas, de querer saber sus historias, como si de repente todo tuviera más importancia, más brillaba más, ¿no? Todas las personas es como de repente eran mucho más interesantes porque hablaban español y yo quería hablar con ellos y escuchar sus historias y entenderlos mejor y poder comunicarme y expresarme bien, y no sé, yo creo que eso fue una de las cosas que recomiendo mucho. Sí, creo que el tener una segunda lengua te da la oportunidad de comunicarte y quizá también desarrollar tu personalidad un poquito en otro idioma. Y creo que también gracias a Carson y esas ganas vitales de vivir y de conocer y de explorar y de comunicarse, yo he podido también experimentar un poco esa euforia de abrirte al mundo, incluso en mi propia lengua. Por ejemplo, él, una cosa que hace mucho, esto que dice de que escuchar a la gente hablando español es casi como música para los oídos, porque tú quieres aprender ese idioma, es la meta y de repente está por todas partes. Una cosa que tú haces mucho es ir por la calle y hablar con la gente de forma aleatoria, simplemente porque te interesa establecer esas comunicaciones con los demás. Y eso es algo, por ejemplo, precioso, que damos por hecho de alguna forma en nuestra lengua materna,
y que me ha dado a mí también una perspectiva nueva y la energía para poder hacer eso con los demás, de abordar a alguien por la calle y poder intercambiar, aunque sea una frase o una conversación pequeñita con alguien, y que eso también sea algo mágico del día a día. Sí, es verdad. Yo creo que puede ser en tu propio idioma, obviamente, que puedes ir por la calle y hablar español, como en tu caso, o yo en inglés en Estados Unidos. Y yo creo que en cualquier idioma puedes profundizar muchísimo más, puedes ir mucho más allá, si sea tu idioma nativo o otro idioma que aprendes. Yo creo que puedes profundizar muchísimo y llegar a más y más nivel siempre. Entonces, como creo que con cualquier idioma siempre puedes aprender más, y creo que con eso también aprendes también a conectar más con la vida a través de ese idioma, porque es más bien una herramienta, ¿no?, de vivir mejor. Y eso también incluye hablar con otras personas, hablar con niños, escucharles jugar y decir cosas a sus abuelos. Es como, con aprendizaje de un idioma te da más perspectiva, puedes ver mejor el mundo, entenderlo mejor, más allá del idioma, ¿no? Pero de entender a la gente, comunicarte con la gente con más profundidad. Yo creo que como aprender un nuevo idioma te ayuda a... Te libra de alguna forma de tu personalidad del pasado, bueno, yo he sido así por toda mi vida y tengo que seguir así, ¿no? Pues en un nuevo idioma te da como un tipo de libertad de desarrollar nuevas habilidades o nuevas, no personalidades en sí, pero características, o te libra de ser tú mismo, porque no tienes como mucho peso encima del pasado. Sí, podemos decir que te libera un poco de la idea que tienes de ti mismo y de aferrarte a la idea de lo que has sido en el pasado, y puedes renacer de alguna forma en otro idioma. También hay una cosa interesante que has dicho, que creo que es importante, y es que cuando empiezas a hablar otro idioma y empiezas a comunicarte y a vivir la cultura de otro país, de alguna forma te das cuenta o estás más atento de las pequeñas cosas del día a día que das por hecho en tu idioma natal y que de repente en el idioma nuevo llaman la atención y parecen especiales, como los nietos hablando con los abuelos y las cosas que se dicen. Y bueno, también tengo que decir que creo que la meta de cualquier persona que habla una lengua nueva es poder realmente embeberse en la cultura e incluso trabajar en ese idioma. Y Carson ha estado trabajando primero como profesor de inglés, con lo cual tiene la capacidad de entender el aprendizaje de una lengua, pero también ha estado trabajando en España, utilizando el español como tu lengua laboral. Sí, la verdad es que creo que eso fue, como has dicho, ¿no?, una meta de poder hacer eso, ¿no? Porque es una prueba de máximo nivel, ¿no? De poder comunicarte, de tener que escribir correos a gente que habla español, obviamente, de forma nativa, y expresarte bien y de más formal. Y hay siempre un lenguaje, ¿no?, de correos, incluso en inglés o cualquier idioma. Estoy seguro que hay una forma que deberías escribir un correo, y cambia seguramente también entre empresas. Entonces, hay muchas cosas muy sutiles que tienes que aprender y poder entender, y yo creo que me ha ayudado mucho a mejorar también mi español escrito, también por tener que escribir tantas cosas, comunicarme de esa forma también. Pero también, obviamente, de ver la cultura, ¿no? De cultura de oficina. Creo que también por no ser de mi propia cultura me daba más gracia, y mucho más al principio, ¿no? Porque es como,
mira, la gente va a copiar las fotos o no sé, que va a la cocina a esa hora para hacer el café y hay conversaciones sobre cómo es la mejor forma de hacer el café en la mañana y cuándo se puede ir al bar y si cuando el jefe está, ¿qué pensamos? O cuando el jefe está, ¿podemos hablar o no hablar? Es como muchas cosas pequeñas que piensas. Son tonterías, pero cuando escuchas eso en otro idioma es gracioso, ¿no? Como puedes tener más perspectiva y no como... Estás involucrado, pero a la vez es como, bueno, es gracioso porque ellos también hacen eso aquí y esa es la forma en que lo hacen, es la forma en que hablan sobre eso y, no sé, trabajar en el otro idioma, otra cosa que recomiendo, si puedes hacerlo, yo creo que es muy gratificante y es otra forma de aprender completamente. Como no estás concentrado en aprender el idioma, sino estás concentrado en hacer el trabajo y también a la vez, bueno, hay otra dificultad de que tienes que poder expresarte bien y escribir bien y como revisar todas las cosas que estás haciendo. Un poco de más, pero igual también eso te ayuda al final de no hacer cosas sin pensarlo, ¿no? Porque tienes que pensarlo mucho más allá de la gente nativa. Es como entender los diferentes niveles de comunicación e ir un paso más allá en el sentido de que ya no solamente te comunicas en español o vives en español, sino que entiendes los códigos también de conducta inherentes a la cultura y al lenguaje de una forma más informal en la calle, haciendo amigos o conociendo a gente, pero también estableciendo relaciones laborales y lo que dices, ¿no? De sutilezas del día a día que de repente te llaman la atención y que eres capaz de entender e incluso te resultan graciosas, ¿no? Te resultan cómicas porque se repiten en el mundo, son patrones de comportamiento de los humanos y pasan en inglés y pasan en español y pasan en todas partes del mundo. Sí. También quería preguntarte, porque no ha acabado ahí tu viaje, ¿no? No te has conformado con el español, has aprendido más idiomas y sigues en ello. El aprendizaje de lenguas es algo que te motiva y que, bueno, te apasiona. Sí, yo creo que nunca voy a parar. En realidad creo que siempre voy a estar aprendiendo un idioma nuevo, pero también, como lo que decía antes, ¿no? Profundizando en inglés, en español, italiano, francés, lo que sea, ¿no? Y creo que consejo, ¿no? De aprendizaje, para mí el idioma es la forma en que conectamos con la vida y con las otras personas al final. Y eso es lo que para mí ha sido una motivación muy importante. Y creo que es simplemente otra herramienta para poder hacer eso. Y cuando tú vives la vida a través del idioma, cuando vives el idioma, cuando escuchas las cosas en ese idioma, no pensarlo como necesariamente como estudiar ese idioma. Ahora con el francés y voy a estudiar. No, simplemente lo que harías en tu propio idioma, ¿no? Me interesa el proceso del chocolate. Entonces voy a buscar cómo se hace el chocolate, pero voy a buscarlo en francés. Voy a buscarlo como si fuera una persona que hablaba ya francés y cómo hablan de eso, cómo piensan de eso, cómo explican las cosas. Y de esa forma el aprendizaje, la búsqueda del aprendizaje de un idioma es mucho más fluido, es más fácil, es más natural, porque al final simplemente estás viviendo en ese idioma en vez de... Eso es estudio y la gramática y tenemos que aprender los tiempos verbales, ¿no? Es que no funciona así el idioma. El idioma es vida, ¿no? Es cómo pensamos, cómo vivimos, cómo conectamos con la gente. Yo creo que a veces se olvida eso. Hace 10 años hubiera dicho que igual, ¿no? Que, bueno, yo hubiera dicho que, no sé, que no era posible, ¿no? Aprender otro idioma, pero creo que si lo vives, todo te resulta más fácil. Sí, creo que también parte de el poder aprender un idioma es dedicarle tiempo
y poder dedicarle tiempo al final es mantener una motivación y ganas durante un tiempo prolongado. Y creo que algo que has dicho que me parece clave, ¿no? Es que durante mucho tiempo nos han enseñado a estudiar un idioma estudiando vocabulario, gramática, poniéndonos delante de un libro o de un cuaderno. Y al final un idioma es algo vivo, es algo que une a las personas, es algo que involucra una cultura. Y es mucho más interesante y mucho más fácil interesarte por todo eso y a la vez estudiar el idioma como algo que ya pertenece a esa cultura, que hacerlo de forma separada. No tiene sentido separar el idioma de todo lo que contiene. Entonces es para mí mucho más natural y mucho más intuitivo y mucho más ameno y emocionante interesarte por la cultura o cosas que te interesan personalmente y hacerlo en ese idioma, porque vas a embeberte mucho más en la lengua y vas a poder absorber muchas más cosas y sobre todo disfrutarlo, ¿no? Que es la parte más importante del proceso. No es llegar a un objetivo concreto, sino poder disfrutar de lo que estás haciendo. Justo. Sí, entendería, no lo que decía antes, que no hay... Creo que pensar también en niveles de, no sé, B1, B2, B1, y pensar en niveles es como, ya he alcanzado eso, entonces no tengo que hacer más, no hay más esfuerzo requerido porque ya estoy en ese nivel. Pero al final, tu idioma nativo o otro idioma que aprendes no se mantiene porque sí, ¿no? Porque tienes que practicarlo o tienes que vivirlo de una forma en que estás constantemente manteniendo ese idioma también y pensando en ese idioma. Yo creo que siempre puedes profundizar más y más allá de niveles, ¿no? Pero de poder conectar realmente a la vida a través de ese idioma. Sí, como veis, es un chico con mucha pasión y mucha inteligencia que he tenido la suerte de conocer y me la ha transmitido. Y gracias a eso es como que he hecho las paces con el aprendizaje de idiomas. Estoy muy emocionada mejorando mi inglés. Estamos aprendiendo francés juntos. Tenemos planes incluso de mudarnos a otro país y realmente involucrarnos en la cultura de Francia y del francés. Entonces, bueno, creo que esto de los idiomas ha sido algo que ha supuesto un cambio en la vida de los dos y que compartimos. Y que bueno, hoy tenemos la suerte de también poder transmitirlo y compartirlo un poquito con vosotros. Y espero que os haya llegado y que os haya motivado y que os pueda llegar un poco de nuestra pasión, porque tenemos mucha. Y nada, que muchas gracias, Carson. Muchas gracias por tener esta conversación conmigo y que espero que podamos seguir teniendo muchas. Claro, por supuesto. Bueno, gracias a todos y... Un beso. ¡Suerte! Suerte y ánimo y a por ello que sé que todos somos capaces. ¡Mua! Chao. Bueno. Conseguimos caber los 5 en el coche y viajar hasta Eslovenia, donde descubrimos la ciudad de Ljubljana. Creo que a todos nos impresionó mucho por la belleza y la vida que desprende. Disfrutamos de música en directo, de libros de segunda mano y de máquinas expendedoras de leche fresca. Muy buena. Es como helado. La ciudad desprende vida y puedes ver desde niños a mayores disfrutando de las calles. Atardeceres espectaculares
y sesiones espontáneas de swim que podías encontrar por la ciudad. Música en directo. Y ya un poquito más alejados del centro, varios huertos locales. También nos aventuramos a descubrir los alrededores y visitamos el famoso lago de Bled, espectacular por sus aguas, su castillo y su entorno. Nos encantó poder ver la naturaleza salvaje y a la vez cuidada y cómo el ser humano convive respetuosamente en Eslovenia con flora y fauna. Además, pudimos bañarnos y disfrutar de sus aguas. Así como de pasear por su entorno y disfrutar dulces locales. ¿Rico? Volviendo a la ciudad, nos aventuramos por zonas menos turísticas y transitadas, descubriendo arte callejero, comida típica y centros sociales donde la gente expresaba su arte y generaba comunidad. Algo apartado del centro más turístico y bullicioso de la ciudad. Y acabamos el día disfrutando de la puesta de sol en este mercado de comida en la calle, donde nos sorprendió encontrar platos menos locales.